Vamos a orar por la palabra del Señor. Señor, oramos, Señor, que en este día tú puedas hablarnos por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos que tu gracia, tu misericordia pueda venir, Señor, y hablarnos en el corazón, Señor. Háblanos en este tiempo, Dios. Queremos estar dispuestos a escuchar tu voz, Señor, a entender todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar, Señor, y tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, Señor, a nuestros oídos. Podamos ser bendecidos por ella, Señor. Del cielo, Señor, estamos en tu presencia. Oramos, Señor, para que tú bendigas la palabra, Señor, tú nos puedas hablar a través de ella. Pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tu mano de gracia y de poder pueda hablarnos, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, cortamos toda perturbación del enemigo, deshacemos toda obra del diablo, Señor. Pedimos, Señor amado, que tú puedas ministrarnos hoy por tu palabra, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y que pueda traer sanidad, libertad, restauración, Señor, y pueda hablarnos. Señor, oramos, Señor, para que tú hables, Señor. Háblanos, Señor, con tu voz, Señor. Señor, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos corrija, Señor, que tu palabra nos haga crecer en la fe y en el conocimiento de tu gracia y tu misericordia. Padre, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de misericordia. Cortamos toda incredulidad, toda perturbación del diablo, Señor amado, que quiera entorpecer a lo que tú vas a hablarnos en el día de hoy. Señor, disponemos nuestra alma, nuestros corazones para escuchar tu palabra, para ser bendecidos por ella, Señor. En el maravilloso y precioso y glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de los cielos, bien fuerte, bendecir al Señor. Santo es Él. Hoy la palabra que el Señor me dio en estos días, estaba meditando. Yo siempre digo, cada domingo es un desafío, ¿no? Porque tenemos que escuchar algo que venga de parte de Dios. Uno puede predicar con la sabiduría humana, pero la sabiduría humana no hace que uno vea frutos en su vida. Y Dios me empezó a hablar en esta semana sobre la lucha que se genera muchas veces en la mente del hombre, en los pensamientos del hombre. Sabemos que el principal campo de batalla es nuestra mente, es donde viene la lucha, donde vienen esos conflictos que a veces nos quieren robar la fe, la esperanza, el seguir adelante. Uno sabe que la palabra de Dios no falla. La Biblia dice que la palabra de Dios no falla, las promesas de Dios no fallan. Pero dice la palabra de Dios que hubo gente que no alcanzaron las promesas porque le faltaron fe. Dice simplemente, no alcanzaron las promesas. El libro de Hebreos dice, algunos no alcanzaron las promesas porque les faltó fe. No alcanzaron lo que Dios preparó para su vida porque su vida no estaba acompañada de la fe. Pero la fe es el producto, escucha bien, de un conocimiento de Dios, pero también es un producto de un estado emocional sano, restaurado, de una mente que entiende, de una persona que puede dominar sus pensamientos. Pero a veces tristemente las personas son derrotadas, el creyente es derrotado porque simplemente no tiene la verdadera libertad de Cristo. Dice la palabra que Cristo nos ha hecho libre de la maldición del pecado. Cristo nos ha hecho libre de la maldición, de la enfermedad. Cristo nos ha hecho libre. Pero Pablo luego decía que no debemos ser nuevamente esclavos. Y el título del mensaje del día de hoy tiene esclavo de tus pensamientos. Amén. Esclavo de tus pensamientos. ¿Sabes que a veces uno está esclavo de los pensamientos? ¿Nunca viste esas personas que dicen, yo la verdad, pastor, que no sé por qué no puedo cambiar mi mente? Tengo esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de depresión, de angustia. Parece que no hay algo que me toma y no me lo puedo sacar de encima. Yo quiero que abras tu Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7. Proverbios, hoy vamos a ver un par de pasajes de la Biblia, va a estar un poquito movido el tema. Proverbios 23, verso 7. Esclavo de tus pensamientos, te dice Dios. No debes estar esclavo, debes estar libre por la gracia de Dios. Proverbios 23, 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él.
Hasta ahí nomás, hoy va a ser cortito el versículo. A veces leo mucho, hoy es cortito. Mira lo que te está diciendo el Señor. Según lo que pienses, así serás. Así te está diciendo el Señor. Según lo que pienses. ¿Sabes que hay gente que dice, yo voy a ser una persona exitosa, voy a ser un creyente consagrado? Lo piensa, lo ejecuta y lo logra. ¿Sabes que hay gente que dice, yo voy a superar esta depresión? Y se levanta y supera la depresión y supera la angustia. Hace muchos años, yo recién empezaba a pastorear y de repente alguien me llama, me dicen, pastor, anda urgente a la casa de fulano de tal. Y de hecho me fueron a buscar a mi casa. Y recuerdo estar en casa muy temprano en la mañana y alguien palmeando, Pastor Osvaldo, y yo salgo para afuera y me dicen, por favor, dice, necesito que venga conmigo, dice. Y estaba con lágrimas en los ojos. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, un hermano de la iglesia le aconteció una terrible desgracia. Esta historia tiene casi más de 20 años. Yo recién empezaba a pastorear. Y recuerdo llegar, cuando íbamos en el camino, me da la triste noticia que a mí se me heló el alma. ¿Viste cuando te dan esa noticia que quedás paralizado? Me dice, ¿sabes qué? Se le falleció la esposa. Y yo recuerdo ir a ese lugar y encontrarme con toda una situación terrible, ¿no? Una situación muy dolorosa. Y recuerdo que en medio, no quiero entrar en detalle, pero hubo algo que me acuerdo que dijo ese hermano y que hasta el día de hoy me ayudó, en medio de su tragedia y el dolor que tuvo que pasar en ese momento. Me acuerdo que él estaba allí, toda una situación, decía, primero que lo que pensó, me dijo, después de que nos abrazamos, lloramos, una palabra de aliento, me dice, ¿y ahora qué hago? Dice, ¿y ahora cómo voy a hacer para superar esta situación? Era una situación muy difícil. Y luego lo segundo que él pensó, dijo, de alguna manera voy a hacer. Tenía una responsabilidad, tenía un hijo pequeño, de alguna manera me voy a levantar de esto. Era una tragedia, la tragedia que a veces uno no espera. La Biblia dice, tal es su pensamiento, tal es él. Si una persona de repente, en medio de la tragedia, de la dificultad más grande de su vida, dice, de alguna manera me voy a levantar de esto. De alguna manera yo voy a superar esta adversidad que me toca vivir, aunque es dura, aunque es grande, aunque es terrible. Si esa persona tiene esos pensamientos y son buenos, en medio de un dolor, en medio de una tragedia, quiero decirte algo, no hay nada que pueda detenerte. No hay quien te pueda frenar. Si los pensamientos que moran en tu mente, en tu alma, en medio de una tragedia, en medio de una peor noticia, son de decir, de alguna manera voy a salir adelante. Quizás algo más bíblico. Yo sé que el Señor está conmigo en la prueba. Yo sé que Dios me va a libertar y me va a ayudar en medio de esta circunstancia difícil. Dice la palabra de Dios, no habrá contra ti arma forjada que pueda prevalecer. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los cielos? Bien fuerte, bendecir al Señor. Ahora el drama es cuando una persona está cautiva de pensamientos de derrota, negativos, cautivos. ¿Qué significa cautivo? Uno que está preso. ¿Qué es un cautivo? El que no puede manejarse por cuenta propia. Aquel que está atrapado a algo. Aquel que está en la cárcel. Aquel que no tiene libertad. Y hay gente que de repente dice, pastor, yo me siento cautivo de un pensamiento. Puede ser un pensamiento de pecado, puede ser un pensamiento de adulterio, fornicación, pero puede ser también un pensamiento derrotista. No, yo nunca voy a alcanzar, nunca voy a servir a Dios, nunca voy a poder ver la gloria de Dios. Nunca Dios me va a levantar en nada, nunca voy a resolver los problemas. Y la Biblia dice, ¿cuál es tu pensamiento? Así serás tú. ¿Cuáles son tus pensamientos en medio de la lucha y la desgracia? Yo quiero decirte que muchas veces en la peor desgracia yo tuve que poner pensamientos positivos en mi mente. De decir, de alguna manera de esta situación me voy a levantar. De alguna manera de esta situación yo voy a salir. De alguna manera me voy a hacer fuerte. De alguna forma voy a salir o superar la enfermedad o el problema económico o el problema familiar. De alguna manera. Y esto no es magia. Estos son principios bíblicos. Y los principios bíblicos se cumplen. Porque los principios bíblicos son dados por Dios para que nosotros podamos obtener la victoria que tanto anhelamos. Dios nos ha dado principios en su palabra para que nosotros seamos bendecidos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es
que si, decía Pablo, le escribía a Timoteo, si un hombre se mira su rostro en el espejo y sale, seguramente que después se olvida cómo es su rostro. Las mujeres lo saben muy bien. ¿Qué mujer no lleva en su cartera un espejo? Y donde van las mujeres, se sientan en el lugar, está haciendo trámite y abren la cartera y que sacan el espejo y se miran para ver, se retocan el maquillaje, se acomodan el pelo y de alguna manera se acomodan, se arreglan de vuelta porque quieren recordar si están bien o si hay que corregir algo porque tienen que estar bien. Pero Pablo decía, algunos son como aquellos que contemplan su rostro en el espejo, luego salen y no se acuerdan. Algunos creyentes son así, miran la palabra, saben lo que Dios le habla, pero por alguna razón luego dan 3 pasos en la vida y se olvidan. Dice, pero ¿qué fue lo que Dios me dijo? ¿Pero cómo era? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo era que Dios dijo que me iba a ayudar? ¿Cómo Dios dijo que iba a bendecirme? ¿De qué forma dijo Dios? Y a veces nos olvidamos. Y cuánto más cuando vos estás cautivo a un pensamiento de derrota, de fracaso, de desesperanza, de enfermedad, de tristeza, de abatimiento y estás ahí atrapado y atrapado. La solución, ¿sabes cuál es, hermano? Empezar a pensar bien. Amén. Tenemos que aprender a pensar bien. ¿Cuántos pueden comprender esto? Tenemos que aprender a pensar bien, porque, miren, hermano, la lucha van a estar siempre. Y a veces van a haber luchas muy grandes en nuestra vida. A veces uno cree que uno no necesita del Señor. A veces uno cree que la vida está resuelta. Pero quiero decirte que mientras que estemos en este mundo, la Biblia dice, tendremos aflicciones. Entonces, ¿qué tenés que entender vos? Van a venir aflicciones, van a venir luchas. No es que vos seas creyente, sea un camino de rosas. Van a haber dificultades. Ahora, ¿cómo una persona supera las dificultades? Cuando aprende cómo pensar. Cuando aprende cómo pensar. Porque si tus pensamientos son buenos, siempre habrá victoria. Así el diablo te tire con lo que te tire. Así el diablo te pegue con lo que te pegue. Así venga el enemigo como el río, pero tu mente está fortalecida. Entonces Dios puede ministrar tu corazón y vas a poder salir adelante. ¿Cuántos están contentos por esto? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor bien fuerte, bendecirle al Señor? Santo es Él. ¿Se puede aprender a pensar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Dios quiere que aprendamos a pensar? Yo quiero que veamos una historia, Génesis capítulo 4. Es la famosa historia de Caín y Abel. No quiero leer todo porque no va a llevar mucho tiempo, pero recuerdan que Abel hizo una ofrenda agradable delante de Dios. Caín le dio la sobra al Señor. Dice la Biblia que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel porque era una ofrenda de corazón, pero miró con desagrado la ofrenda de Caín porque Caín le dio la sobra. Y algo pasó en la mente, en el corazón de Caín. Yo te invito a que si puedes leerlo conmigo, Génesis capítulo 4. Dice que Caín se puso mal. Génesis 4, verso 5. Y acá hay algo tremendo, por eso lo quiero leer literalmente. Génesis capítulo 4, verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vamos un verso antes, el verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín. ¿Qué significa se ensañó? Se enojó, se amargó, se puso triste. Se le agarró como esa bronca, como diciendo, no puede ser. Le reconocen a Abel y a mí no me reconocen nada. Dice la Biblia, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Significa se puso triste. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, le dice, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué es lo que le dice Dios a Caín cuando Caín ardía de bronca, de celo? Si hicieres bien, le dice. Ahora, yo no puedo hacer bien si yo no aprendo a pensar bien. Amén. Si yo no aprendo a dominar
con mi mente, mis acciones. O sea, en pocas palabras, yo quiero que prestes atención un segundo. ¿Sabes que en pocas palabras qué era lo que Dios le quería decir a Caín? Caín, tenés que empezar a pensar mejor las cosas. Tenés que empezar a tener otros pensamientos. No tenés que tener esos pensamientos, porque la cuenta que dice que se ensañó su corazón, decayó su semblante. ¿Qué significa esto? Se desanimó, se puso triste, se enojó. Pensamientos de amargura, pensamientos de tristeza, resentimiento. ¿Por qué a mí no me va bien y a este otro le va bien? ¿Por qué a este le salen las cosas y a mí no me salen? Pensamientos negativos. Si hay pensamientos negativos, tu vida sería una vida negativa. Pero cuando una persona de repente tiene pensamientos positivos, aunque te hagan el mal, viene alguien y te hace un mal, viene alguien y te daña, y vos decís, pero yo voy a seguir adelante. ¿Sabes cuántas veces en la vida te calumnian, hablan mal, te critican, te persiguen? ¿Y qué es lo que vos tenés que hacer? Mira, yo no podría estar predicando aquí el Evangelio si no hubiese entendido que tengo que empezar a pensar bien. Y pensar bien no significa ser un ingenuo, un tonto, que todo el mundo se aproveche de vos. Pensar bien es decir, bueno, está bien, alguien me pagó mal, alguien me hizo daño, alguien me lastimó, pero no importa, yo voy a seguir adelante, porque yo sé en quién he creído, y yo sé que Dios va a ser el que hará justicia, yo sé que Dios será el que abrirá camino, yo sé que Dios será mi juez, mi defensor, y será el que me dará la victoria. Eso significa pensar bien, y pensando de esa manera, habrá victoria sobre tu vida. ¿Cuántos están contentos por eso? Vamos a bendecir bien fuerte al Señor. Él es digno de alabanza. La gran pregunta, ¿se puede aprender a pensar bien? Sí, hermano, es un ejercicio. Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ejercítate en la piedad, que tiene contentamiento. Pensar bien es algo que uno de repente tiene que empezar como un ejercicio. Uno tiene que decir, hasta aquí cuando tenía un problema, agarraba patada a todo, se cruzaba el perro, le mandaba una patada al perro. Revolleaba la cacerola, insultaba de arriba abajo, malas palabras, griterío por todos lados. Pero ahora te tenés que empezar a corregir, amén. Pero algunos dirán, pero pastor, si yo soy cristiano, ¿por qué se me escapan las malas palabras? Amén. Yo recibí a Cristo, ¿cuándo el Señor me sacará las malas palabras? Cuando la dejes de decir, amén. Amén. Algunos son pícaros. Señor, cambiame mi vocabulario, dejá vos de decir malas palabras. Señor, cambia mi visión. Señor, ando pecando con los ojos y no mire lo que no tiene que mirar, amén. ¿Cuándo el Señor me va a cambiar? Cuando deje de mirar porquería, amén. Ahí va a ser el cambio. A veces uno dice, ¿cuándo? Tenés que empezar a pensar de otra manera. Como es tu pensamiento, dice el libro de Proverbios, así serás vos. ¿Cuál es tu pensamiento ante las dificultades de la vida? ¿Cuál es tu pensamiento al venir a la casa de Dios? Seguro que va a venir ese hermano o esa hermana que no lo trago mucho. Seguro que va a estar aburrido de la reunión. Si venís con ese pensamiento aquí, te vas a venir, te vas a aburrir. Y a los 5 minutos te vas a querer ir. Algunos empiezan a predicar y salen disparando, como que alma que se la lleva el diablo, amén. Amén. Tienen hormiga, parece que no se hallan en el lugar, porque ese es su pensamiento. Tal es tu pensamiento, así serás. ¿Cuáles son los pensamientos que rodean tu mente? Ahora vos podrás decir, bueno, a mí no me interesa mucho, pastor, esto. Bueno, está bien que no te interese. Algún día lo vas a necesitar. Cuando estés quebrado ante la enfermedad, cuando de repente te den una mala noticia, cuando sean noticias de las cuales tú no puedas remediarlo. Que solamente te quede una elección de vida. Que vos digas, estoy enfermo y la enfermedad es terminal. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿De qué manera lo resuelvo? ¿Me tiro en la depresión a alargarme a llorar o aprendo a poner pensamientos positivos, pensamientos buenos? Aprendo a decir, Señor, no sé de qué manera, de qué forma, pero yo voy a descansar en tus promesas. Tú eres aquel que me ha llamado y tú serás fiel en cumplir tu propósito en mí. ¿Cuánto le puedan dar un fuerte aplauso al Señor? Bendecir bien fuerte al Señor. Santo es Él. Escucha bien, aprender a pensar te hará libre. Una persona es libre cuando aprende a pensar. ¿Sabes que uno de los mandamientos que Dios le dio a Josué, antes que Josué conquistara la tierra, le dijo, cuidarás de poner por obra todo lo que está escrito en mi ley y meditarás en ella? Le dice, vas a meditar, vas a pensar en ella, vas a pensar en mi ley, para que guardes y hagas conforme
a todo lo que en ella está escrito. Josué capítulo 1, verso 9. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, cuando Josué entró a la tierra prometida, ¿tuvo o no tuvo luchas Josué? ¿Tuvo o no tuvo? La Biblia cuenta que tuvo luchas por todas partes. Apenas entró a la tierra prometida, estaba Jericó con ciudades, una ciudad muy grande con murallas altísimas. Luego fueron a pelear contra la pequeña aldea de Jai y con Jai perdieron la guerra. Y ahí Josué tuvo que reevaluar qué error, qué metida de pata había. Tuvo muchas luchas, tuvo dificultades, pero al terminar su historia de vida, Josué había conquistado toda la tierra y la había repartido a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, guardarás la palabra y meditarás en ella. Meditar, pensar. Debemos de aprender a pensar. Debemos de aprender a pensar cuando las cosas salen mal. Debemos aprender a pensar cuando hay hermanos desanimados, desalentados. A mí me pasa muchas veces, me dicen, pastor, cuente conmigo después. Y yo digo, Señor, no importa. La obra es tuya. Y si la obra es tuya, Dios es Dios de muchos como Dios de pocos. ¿Cuántos dicen amén? Jamás Dios dijo, necesito una multitud para hacer las cosas. Es más, si uno mira la historia de la Biblia, las mayores hazañas, los milagros más grandes, Dios lo hizo con poca gente. Amén. Gedeón y los 300. Poquita gente. Dios dijo, bueno, esto van a aprender que la obra es mía. La va a hacer Gedeón. No sé cómo. A Gedeón lo voy a convencer. Pongámonos a pensar cómo habrá pensado Dios, ¿no? Habrá dicho Dios, si van todos los de Israel, esto van a creer que ellos hicieron la obra. Y nunca van a saber que fui yo. Y Dios dijo, no sé cómo, pero a Gedeón lo voy a convencer. Porque Gedeón tiene que estar. Gedeón no se va a escapar. Ni de la primera obra, ni de la última obra. Ni del primer trabajo, ni del último. Y el resto mirarán. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a mostrar mi gloria sobre ellos. Y después de esta situación, si siguen dudando, entonces es porque tienen un corazón malo e incrédulo. Un corazón incrédulo. Gedeón fue con 300 y conquistó y venció a los enemigos. Muchas veces las obras de Dios no fueron con mucha gente, fueron con poca. Por eso es allí donde Dios se glorificó. Escuché un pensamiento que encontré. Escuché este pensamiento. Lo anoté tal cual lo leí, me llegó mucho. No es un versículo de la Biblia, así que no me digas, pastor, ¿dónde queda en la Biblia? Así, no, es un pensamiento, pero dice una verdad muy grande. Escucha bien. Dice, la tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas, aunque sea fértil. Así es el entendimiento del hombre. La tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas, aunque sea fértil. Así es el entendimiento del hombre. ¿Qué está queriendo decir este pensamiento? Que vos podés tener la mejor tierra, que es tu mente, tu vida, pero si no es labrada, ¿qué significa labrar? Trabajar. Si no es labrada, dice así, llevará abrojo y espinas, aunque sea fértil. Y este es el drama de muchos creyentes, son tierra fértil, pero están llenos de abrojo y espina, amén. Un abrojo se llama pereza, una espina se llama desánimo, otra abrojo se llama murmuración, otro se llama quizás excusas. Eres buena tierra, pero lamentablemente está lleno de abrojo y espinas. Si no es labrada la tierra, no sirve de nada aunque la tierra sea fértil. ¿Cuántos pueden comprender esto? Nadie, escucha bien, cultiva, los grandes agricultores no cultivan la tierra sin primero limpiar la tierra. Le tienen que sacar los abrojos, los espinos, sacar la maleza, todas las cosas que no son buenas las sacan y ahí siembran sobre la tierra. Y luego tienen seguridad que la tierra le dará fruto. ¿Por qué? Porque la tierra ha sido limpia. Entonces, escucha bien, una de las cosas que hoy Dios quiere hablarte en este día, al empezar este año, Dios te quiere hablar y decirte, tenés que aprender a pensar ahora. Tenés que aprender a pensar en medio de cada dificultad, porque muchas veces uno se va a proponer hacer cosas grandes para Dios. Muchas veces uno se va a proponer cosas y va a decir, bueno, yo voy a empezar a hacer tal o cual actividad. Y va a aparecer alguna dificultad, va a aparecer una traba en tu camino.
Y de repente aparece la traba, la dificultad, y vos de repente decís, bueno, pero no es lo que yo esperaba. Es que mucha gente, y presta atención, que en su vida pasó del quebranto, de la infidelidad, en el matrimonio. Ninguna persona se casa diciendo, bueno, yo me caso y mi esposa me va a ser infiel o mi esposo me va a ser infiel y me las voy a aguantar. Nadie. Pero cuando eso sucede, ¿cuál es la decisión que uno va a tomar? ¿Cuál es la postura que uno va a tomar? Cuando de repente aparece lo que uno jamás creyó, jamás pensó que iba a suceder en la vida de uno. ¿Cuál es la postura que uno va a tomar delante del Señor? Por eso Dios te dice en este día, tal cual es tu pensamiento, así sos vos. Yo digo, Señor, yo quiero tener pensamientos positivos. Pero los pensamientos positivos no me los va a traer un ángel, amén. No va a venir un ángel del Señor diciendo, te traigo una bolsa llena de pensamientos positivos, ¿la querés? No va a venir el Espíritu Santo y nos va a abrir el cráneo y nos va en medio de nuestra cabeza y va a colocar pensamientos positivos. No, es algo que se aprende, es algo que se ejercita, es algo que se hace. Es algo que cuando uno entiende la palabra del Señor la pone por obra. Los otros días había un hermano me llamaba, me decía, pastor, ando con ataque de pánico, con ataque de esto, con ataque de lo otro. Y yo le decía, renova tus pensamientos, hermano. Vivís con miedo, vivís con angustia, vivís temiendo las cosas. Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir. Lo que pasa es que no tengo acá, no tengo allá, este problema, lo otro. Y así anduvo atormentado como una semana. Yo le daba palabra. Se nota que le hizo bien porque se fue de vacaciones. Amén. Gloria a Dios, no lo digo con resentimiento, lo digo con gozo, con alegría. Porque dice la palabra de Dios que Dios es fiel con nosotros, aunque seamos infieles. Pero dice la palabra de Dios que debemos de tener nosotros pensamientos nuevos para poder enfrentar la adversidad. Ningún boxeador se sube al ring pensando que el que está al frente lo va a matar, a no ser que sea una pelea arreglada. Pero toda persona que enfrenta una pelea piensa que el que está delante lo va a matar, después quizás pierde, pero sube con una mentalidad ganadora, sube pensando que le va a ir bien. Un músico cuando ensaya mucho, se convence que la pieza musical la va a tocar bien, ahora si no ensaya, tiene miedo y toca mal. Pero cuando uno ensaya mucho dice, bueno, va a salir, puede que falle un poquito algo, pero dentro de lo aceptable va a estar. Pensamientos. Dios te dice, tal cual es tu pensamiento, así sos vos. Pero yo pensé que Dios me iba a prosperar con 1 millón de pesos. Bueno, y si Dios no te prospera, hermano, y si tenés que pasar hambre y necesidad, ¿cuál será tu pensamiento? Dios se olvidó de mí. Dios no se acuerda de mí. Ese es el pensamiento de los cobardes. El pensamiento de los valientes es como Job cuando él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al Señor. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Bendecido fuerte al Señor, santo es Él. ¿Será que podremos aprender a pensar bien? Todo en la vida se aprende. Todo lo que uno hace en la vida lo puede ir aprendiendo. Pero es cuestión de que uno tenga decisión. De que uno diga, bueno, yo quiero aprender a ser un hijo de Dios. No podemos ser hijos de Dios si no aprendemos a tener la mente de Cristo. Pablo dijo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo era la mente de Cristo? El Señor se andaba quejando, renegaba, no cumplía la voluntad del Señor. La Biblia dice que en el peor momento, cuando Jesús estuvo a punto de ir a la cruz, dijo, Señor, hágase en mí tu voluntad. Hágase como tú quieras y no como yo. Una persona que su mente estaba dispuesta a hacer la voluntad del Padre. Y Dios te dice, esa clase de pensamientos tienes que tener. Si no, serás un creyente derrotado toda tu vida. Uno puede ostentar el mejor título, pero uno sabe en lo profundo del corazón quién es quién acá. Yo puedo decir, yo pastor soy líder, yo pastor soy esto, pero vos sabés muy bien si sos un creyente valiente o sos una persona que de repente cualquier lucha, cualquier problemita te hace bajar los brazos o calcular o especular. Dios te llama a que vos seas un verdadero creyente.
Pero tenemos que entender cómo es la vida y cómo es el Evangelio. Porque nos han vendido un Evangelio equivocado, un Evangelio que todo te lo resuelve, que vos no tenés que hacer nada, apretás un botón y vienen los ángeles y descienden. Y no es así, hermano. No, jamás ha sido así el Evangelio. El Evangelio te dice, Efesios capítulo 4, verso 20, dice de la siguiente manera: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mirá lo que decía Pablo a los Efesios. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Y mirá lo que dice Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces Dios te dice, vos tenés que tener pensamiento, hermano. Si vos aprendiste de Cristo, ¿Cristo qué te enseñó? A que pongas pensamientos buenos. La facultad, voy a rendir bien, voy a estudiar y me va a ir bien. Y si me va mal, no importa, voy a rendir una segunda vez y me voy a recibir. Y voy a terminar mi carrera, y voy a ser un profesional. Y voy a terminar mi casa, no importa si este mes no pude hacer algo, el mes que viene haré algo. Y voy a tener mi auto para poder ir a la iglesia nueva cuando la construyamos, amén. Amén. Y vas a tener un auto nuevo, y vas a tener una moto. Lo gastamos a Manuel el domingo pasado, ahora anda con moto. Amén. Y vas a tener tu propia casa, y vas a tener tu lugar. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Vas a tener todo lo que tu alma anhela y desea, porque tener no es malo. El tema es cómo lo vivimos. ¿Qué vida desarrollamos? Podemos tener mucha, en abundancia, riqueza, prosperidad. Qué bueno sería cuando llegues a ese punto que no te olvides de Cristo. El otro día estábamos trabajando con un hermano y estábamos con Manuel y le gastamos, no vamos a decir el nombre del hermano porque se ha sentido ofendido, está acá entre nosotros. Y nos decía, pastor, dice, estoy a punto de entrar en una buena empresa, que esto, que lo otro. ¿Para qué? Lo empezamos a gastar sanamente con Manuel. Y le decíamos, qué bueno, ya van a venir tus vacaciones, van a venir tus autos a 0 kilómetros, le gastábamos, hacíamos un par de bromas. Y le decíamos, y después vas a decir, el domingo no puedo ir porque me voy a pescar, ¿ven? No, el domingo no voy porque tengo que, claro, como vas a tener abundancia, te vas a olvidar de Dios. Y él decía, no, pastor, jamás. Amén. Pero hay veces que hay gente que se olvida de dónde Dios lo sacó, de las circunstancias difíciles que han pasado. La Biblia dice, escucha bien, tal cual es tu pensamiento, así serás tú. Porque soy un creyente que no me cuesta tanto, porque tengo pensamientos muy complejos en mi mente. Porque soy un creyente que me cuesta seguir a Cristo, porque mi mente está complejada, mis pensamientos. Tengo que empezar a poner pensamientos positivos, pensamientos de fe, de que se puede, que voy a salir adelante, que las puertas se van a abrir, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una mente renovada. De eso nos habla Efesios capítulo 4, verso 20. Renovaos el espíritu, vuestra mente, pensamientos nuevos. Con esas herramientas enfrentamos al diablo y el diablo tiene que salir huyendo. Pensamientos nuevos. Caí y me levantaré. Y aunque me ore en tinieblas, Jehová será mi Dios. Así decía el profeta Miqueas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor entonces? Bien fuerte bendecir al Señor. Santo es Él. Yo voy a invitar a los músicos, si pueden acercar. Vamos a orar al Señor. ¿Qué clase de mente tenemos nosotros? Aprende a pensar. Aprende a pensar. Aprende a pensar. No te caigas en la primera lucha. Aprende a tener un pensamiento positivo. Hay gente, escucha bien, que salió adelante sin conocer a Cristo, pero eran muy extremadamente positivos. Y no tienen a Cristo, y no han tenido empresarios, comerciantes. Se fundieron 3, 4 veces y volvieron a salir adelante porque tuvieron una mente positiva. Dijeron, bueno, yo sé que voy a salir adelante, yo sé que voy a superar este problema económico. Sé que voy a salir de esta necesidad. Una mente positiva. ¿Cuáles son los pensamientos que vos tenés? Ahora,
hay cosas que, ya con esto voy a ir cerrando, ¿no? Hay cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. A ver, me corrijo. Hay cosas que nosotros no podemos hacer por otro. Hay cosas que cada uno la tiene que hacer por sí mismo. Uno puede darte la mejor enseñanza, decirte, mira, esto es así. Pero lamentablemente cada cual tiene que entender que Dios nos ha puesto en este mundo. Y Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por algo Jesús lo dijo. O sea, ¿qué significa esto? Significa que Dios nos abandona ante la aflicción, que Dios nos deja solo ante la lucha, ante la depresión, no. Significa que Dios nos abandona cuando las cosas nos salen mal, tampoco. Significa que en algún momento uno tendrá que poner algo más, que uno va a tener que tener pensamientos distintos, uno va a tener que tener una mente distinta, que uno va a tener que empezar a sacar lo que está mal, a decir, ya no puedo actuar de esta manera, ya no puedo responder de esta forma, ya no puedo seguir enfrentando los problemas de esta manera, tengo que enfrentarlos de otra manera, de otra forma. Y eso no es ningún misterio, eso es simplemente decirle, Señor, ayúdame a pensar bien, háblame el corazón. Yo con esto vamos a adorar a Dios, pero quiero decirte algo. Yo muchas veces cuando he atravesado grandes dificultades en la vida y uno habla con el Señor, le dice, Señor, poneme esos pensamientos tuyos, Señor, los tuyos. Poneme esa mente, poneme esa palabra, Señor, convenceme. Ya con esto voy a terminar. Un solo testimonio muy cortito y con esto quiero terminar. Hace muchos años atrás yo tenía que realizar una actividad y no tenía los recursos económicos, no teníamos cómo hacerlo. Queríamos hacer como una campaña evangelística. Y fue algo que me selló el corazón y con esto ya oramos. Recuerdo que tenía que hacer una actividad con un pastor y habíamos invitado a varios pastores de la ciudad. Y recuerdo que no había nadie, o sea, de todos los que habíamos invitado, ninguno se había sumado. Entonces, un pastor que era de la iglesia del Nazareno, me acuerdo, de la calle Chacabuco, acá en Comodoro Rivadavia, con él estábamos reunidos. Ahora este pastor hace años, más de 15 años que se fue a otra ciudad a pastorear. Pero recuerdo estar en el templo de la iglesia del Nazareno y me dice, pastor, vamos a orar. Y si es de Dios, el Señor nos va a poner el convencimiento. Pero vamos a orar, me acuerdo que él dijo, vamos a orar en positivo, decía él. Yo nunca había escuchado una frase así, me sonó muy rara. Vamos a orar en positivo, pastor. No vamos a orar en derrota ni en fracaso. Vamos a decir, Señor, si es tuyo, nos vas a convencer. Y oramos. Y yo recuerdo que me pasó algo que fue una de las cosas que me quedaron grabadas en el corazón. Terminamos esa oración y yo estaba convencido que era de Dios. No tenía los recursos económicos, no tenía la manera ni la forma, pero estaba convencido. Y gracias a Dios, pues la actividad fue de mucha bendición.